Imagina la siguiente escena. Todos los días vas al trabajo y siempre es difícil llegar para allá porque siempre tienes que tomar un taxi o un bus. Y qué complicado es llegar especialmente en unas horas. Sin embargo, tú tienes un sueño de poder tener tu propia movilidad. Así que comienzas a ahorrar. Te privas de algunas cosas, dejas de comprarte algo que a ti te gusta porque quieres ahorrar para comprarte un auto. Y finalmente llega ese día. Vas a la tienda y finalmente el auto que tanto soñabas está en tus manos. Un sueño para ti. Ahora yo voy a poder ir al trabajo en el horario que yo crea conveniente. Ya no estaré más dependiendo de un horario diferente. Pero sin embargo, ese momento se convierte también en un dolor de cabeza. Porque así como ahorraste para poder tener ese auto, tú necesitas cuidar de ese auto. ¿Qué tal si lo primero que haces es irte a un grifo, a una gasolinera y decir, por favor, en lugar de colocarle gasolina, colóquele agua? ¿Irá a funcionar bien ese auto? ¿O irás a acabar completamente con la duración de ese auto? Fíjate que para que las cosas puedan durar, necesitamos leer el manual de instrucción. Allí dice cuál debe ser el cuidado, de qué manera podemos hacer un buen mantenimiento y de qué manera podemos cuidar para que esto pueda durar un poco más. Si yo te dijera que nosotros también tenemos un manual y quien escribió ese manual fue el mismo fabricante y el fabricante es Dios. Nosotros somos creación de Dios y Él sabe cómo nuestro cuerpo funciona. Sabe para qué fuimos hechos. Él sabe qué alimentos son recomendables y qué alimentos no. Él sabe qué sustancias son dañinas para nuestro cuerpo. Pero los seres humanos siempre nos dejamos llevar por nuestros propios gustos y como resultado es cosechar las desagradables consecuencias de nuestros caprichos y malas decisiones. Dios quiere mostrarte cuál es el plan que tiene para el cuidado de tu cuerpo. Y en el tema de hoy, junto al pastor Jason Cordero, vamos a encontrar la manera como Dios estableció en su palabra no solo recomendaciones, instrucciones claras para que podamos tener una mejor salud, una vida en abundancia, una vida de calidad. Porque te recuerdo que así como somos creación de Dios, también somos llamados a ser templo del Espíritu Santo. Y Dios está interesado en cuidar cada área de nuestra vida, área física, área mental y área espiritual. ¿Le importa a Dios lo que como? ¿Le importa a Dios cómo vivo? ¿Le importa a Dios mis hábitos? Estudiemos eso a la luz de la palabra de Dios. Antes vamos a orar. Querido Dios, nuestro corazón está listo para poder escuchar tu palabra, para poder entenderla y también, por favor, ayúdanos a obedecerla. Que esos principios puedan guiar nuestra vida y así podamos cuidar nuestra salud. En el nombre de Jesús. Amén. La fe de Jesús. ¿Qué tal, queridos amigos? Qué bendición poder reencontrarnos para un estudio más de la Biblia, de la palabra de Dios.
la palabra que transforma vidas y que seguramente también está transformando tu vida. Una vez más, Pastor Joel Flores, muchas gracias por estas lindas palabras que nos ayudan a entender mejor la vida cristiana. Sí, porque cuando uno acepta a Jesús, no solamente aprende cognitivamente, sino que también es transformado por el poder del Evangelio. Sus hábitos cambian, su salud también tiene que ser modificado porque así lo enseña la Biblia. Por lo tanto, la pregunta mayor de este estudio nos dice, ¿le importa a Dios mi salud? ¿Qué enseña la Biblia acerca de los principios de salud y las normas de vida? A través de las preguntas resueltas a la luz de la Biblia, veremos que Dios también se interesa en lo que comemos, en cómo bebemos, en cómo vestimos, porque una vez que nosotros tomamos la decisión de seguir a Jesús, nuestra vida debe ser diferente. Entonces, sin más, empezamos con la primera pregunta de nuestra jornada. La primera pregunta dice, ¿cómo considera Dios el cuerpo humano? Y el libro de 1 Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20, nos dicen, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, a la luz de este texto, la respuesta a esta pregunta sería el templo del Espíritu Santo. Según la Biblia, según Pablo a los Corintios, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿Qué te parece? Entonces, con esto en mente, vamos a responder la segunda pregunta de nuestro estudio. Y la segunda pregunta de nuestro estudio dice, ¿en qué dos aspectos de la salud se interesa Dios? Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2 nos dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios no solamente está interesado en tu salud, o sea, en que tú estés bien físicamente, sino que cuando dice allí el texto, alma se refiere a todo el cuerpo, es decir, mentalmente, espiritualmente, físicamente, inclusive socialmente, como vamos a ver en esta lección, en las preguntas más adelante. Entonces, la tercera pregunta de nuestro estudio es, ¿cuál es el principio básico en la alimentación? Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Interesante. ¿Cuál es el principio básico en la alimentación? Y la respuesta es muy importante. Dice, debemos hacerlo todo para la gloria de Dios. Entonces, cuando comemos, cuando bebemos o hacemos cualquier otra cosa, debemos tener en mente que lo hacemos para la gloria de Dios. Todo, absolutamente todo. La cuarta pregunta es muy importante, porque seguramente ya te habrán preguntado tus amigos, te habrán consultado inclusive que por qué estás estudiando con los adventistas, por qué ellos comen esto y aquello no comen. Vamos a responderlo acá bíblicamente. ¿Qué carnes son inconvenientes según la Biblia? Y allí el libro de Levítico, capítulo 11, versículos 3 al 20, vamos a leer varios textos, nos dan la respuesta a esta pregunta. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y el que rumia, éste comeréis. Pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis estos. El camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo cual
lo tendréis también por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundo. Continúa diciendo el texto: esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve, como de toda cosa viviente que esté en las aguas, los tendréis en abominación. Os harán pues abominación sus carnes, no comeréis, y abominaréis sus cuerpos muertos. Todo lo que no tuviere aletas y escama en las aguas, los tendréis por abominación. Pero continúa también hablando el texto, dice: y de las aves, estas tendréis en abominación. No se comerán, serán abominación el águila, ¿sí?, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie, el búho, interesante, el somomujo, el ibis, el camaleón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza según su especie, la abulilla y el murciélago. Todo insecto alado que tuviere sobre 4 patas tendréis en abominación. Interesante. Entonces, a la luz del texto, ¿qué animales o qué carnes son inconvenientes para alimentarnos? Son inapropiados los que no cumplen con esas características: pezuñas hendidas y que rumian en los animales, y en los peces, aletas y escamas, y en cuanto a las aves, las que son aves de rapiña y nocturnas. Estos animales o estas carnes nosotros no debemos comer. No lo digo yo, lo dice la Biblia. La pregunta número 5 dice: ¿por qué prescindimos de las bebidas alcohólicas? ¿Por qué los cristianos o los que leen la Biblia no beben alcohol? Proverbios capítulo 20, versículo 1 dice: el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos hierra no es sabio. ¿Por qué nosotros no consumimos alcohol a la luz de la Biblia? Sencillamente porque nubla nuestra mente y nos hace tomar decisiones incorrectas, nos hace tomar decisiones inadecuadas. Entonces, con esto en mente, vamos a la siguiente pregunta: ¿por qué no conviene usar café, tabaco y bebidas estimulantes? ¡Wow! 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios somos, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, ¿por qué no conviene usar tabaco, café y bebidas estimulantes? Según la Biblia, porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y debemos cuidarlo. ¿Qué te parece? Entonces, vamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 7 dice: ¿cómo debe ser el arreglo personal? 1 Timoteo capítulo 2, versículos 9 y 10 nos dicen: asimismo, que las mujeres se atavien de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Entonces, ¿cómo debe ser nuestro arreglo personal? Con sencillez y modestia. Fíjate que Dios quiere que nosotros seamos prosperados en salud, pero en realidad en todo aspecto de nuestra vida. Y eso tiene que ver con lo que comemos, con lo que bebemos y también cómo nos vestimos. Finalmente, la pregunta número 8 dice: ¿por qué no asistimos a espectáculos inconvenientes? 1 Pedro 2, 21 dice: pues para eso fuisteis llamados,
porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Por qué nosotros no participamos de espectáculos o eventos inconvenientes? Según la Biblia, entonces, porque debemos evitar lugares que no edifiquen nuestra relación con Jesús. Ahora somos hijos de Dios, dice la Biblia. ¿Qué debemos hacer entonces para servir mejor a Dios? En primer lugar, procurar vivir una vida cristiana perfecta. Sí, perfecta. Pero esta perfección no tiene que ver con impecabilidad o que nunca vas a cometer errores, sino tiene que ver con que nos ponemos en la mano de Dios para ser perfectos como Él lo es. En segundo lugar, es importante seguir el ejemplo de Jesús en todo aspecto. Él debe ser nuestro mayor guía, nuestro supremo guía, porque su ejemplo es vital para nuestro crecimiento espiritual. ¿Qué debemos hacer ahora que sabemos todas estas cosas? Después de haber leído y entendido, mi decisión personal es: creo que mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Me abstendré de todo alimento o bebida perjudicial. Oh, queridos amigos, es importante reconocer a la luz de la Biblia que Dios quiere nuestro bienestar en todo aspecto, en salud, pero en todo aspecto en realidad. Y esto se manifiesta en nuestra forma de comer, beber y hacer varias cosas, las cotidianas. Que cada cosa que hagamos, que todo lo que hagamos sea para honrar el nombre de Dios, para la gloria de Dios. No te olvides, cada lección estudiada debe ser una lección practicada. Que Dios te bendiga. Gran parte de nuestro sufrimiento podría ser evitado, porque cosechamos aquello que sembramos. ¿Cuál es la recompensa de ser obedientes a los principios que Dios estableció? La recompensa es bienestar, es salud. Sin embargo, hay algunas enfermedades que no tienen nada que ver con nuestros hábitos o con nuestro estilo de vida. Lo sufrimos porque vivimos en un mundo de conflicto entre el bien y el mal. El enemigo de Dios se deleita en hacer sufrir a cada criatura de Dios aquí en esta tierra. Sin embargo, muchas enfermedades podemos evitar. Mucho sufrimiento podemos evitar si nos disponemos a seguir los principios que Dios estableció en su palabra. Dios está interesado en tu salud. Y en su palabra encontramos que Él desea nuestra prosperidad, nuestro bienestar. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Yo he venido para que tengan calidad de vida. Mas también cada promesa tiene una condición. Si oyes atentamente mi voz y guardares mis mandamientos y eres fiel a todas las instrucciones que yo te doy, entonces habrán bendiciones sobre ti. No sé cuál es la consecuencia que hoy estás cosechando, mas hoy puedes cambiar tu estilo de vida. Hoy puedes cambiar tus hábitos. Y te recuerdo una cosa: cuando nosotros enfrentemos el dolor, ya sea físico, mental o espiritual, es momento de hacer una pausa y decir: ¿qué hábitos tengo que cambiar? ¿Qué cosas debo abandonar? ¿Qué cosas tengo que comenzar? Que Dios nos ayude a seguir este manual, que es nuestra guía, que Dios como creador lo dejó para que podamos tener una vida plena y vida en abundancia. Y te recuerdo una cosa: tú y yo somos el templo donde Dios quiere morar. ¿Estás dispuesto a cuidar tu salud? ¿Estás dispuesto a seguir los principios que entendiste hoy en su palabra? Felicitaciones por esa decisión. Vamos a orar. Gracias, Señor, por el interés que tienes en que podamos aquí seguir tus principios para cosechar la recompensa maravillosa de bienestar, de paz, de salud.
Cura a las personas que hoy están enfermas, mas también ayúdalas para que puedan cambiar su estilo de vida. Ayuda a aquellas personas que están enfermas y no por su estilo de vida. Hay muchas enfermedades que son hereditarias, otras por accidente, otras que tienen que ver con asunto genético. En fin, cada quien sufre. Alivia su dolor, mas también ayúdanos para que a partir de nuestro estilo de vida podamos mejorar nuestra vida y tener calidad de vida para ser el templo del Espíritu Santo donde tú quieres morar. Danos tu bendición y ayúdanos a ser obedientes a tu palabra, siguiendo estos principios que hoy comprendimos. En el nombre de Jesús. Amén. La fe de Jesús.